Bienvenidos nuevamente a esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Soy la doctora Blanquestela Rodríguez Garza, segundo vocal de este gran colegio. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Silvia Palomo Patiño. La doctora Silvia es médico internista con especialidad en nefrología. Es egresada del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Tiene una maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación en medicina. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al Colegio Nacional de México y a la Sociedad Internacional de Nefrólogos. Es miembro activo y fundador de Greta y del Grupo Colaborativo de Hipertensión en el IMSS. Actualmente trabaja como nefrólogo particular y es directora del Registro Nacional de Hipertensión. El día de hoy, la doctora Silvia nos expondrá el tema prevención en el deterioro renal progresivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Les invitamos al final a hacer sus preguntas el día de hoy y esperemos que disfruten la sesión. Buenas noches a todos. Bienvenida, doctora. Hola, soy el padre Pierre Joseph del Asilo de Ancianos Mi Último Amor, Madre Teresa de Calcuta. Tenemos el objetivo de acoger a abuelos que no tienen familia, algunos que tienen familia, que los familiares no pueden cuidar. Aquí nosotros atendemos a esos abuelos, darle una atención a esos abuelos para que esos abuelos se sienten bien en esa casa donde estamos. Pero nosotros vemos a esos abuelos como nuestros hermanos, como nuestros padres. Entonces, por eso, diario es una rutina, atendemos a ellos, darle todo lo necesario para que ellos se sienten bien, para que ellos se sienten en familia, para que ellos se sienten en casa. Aquí preparamos la comida para los 57 abuelos que tenemos en el asilo, 35 mujeres y 22 hombres. Ahí algunos caminan, algunos no caminan. Entonces esa área es aquí donde quedan ellas. Entonces ellas no suben, ellas no bajan porque no tienen tanto equilibrio. Por eso, queridos amigos, ahí nosotros en el Asilo de Ancianos Mi Último Amor, Madre Teresa de Calcuta, también tenemos un predio donde nosotros empezamos a construir y para que pasamos a los abuelos en un lugar más digno, más grande, porque donde estamos pagando renta, 25,000 pesos mensual de renta. Entonces, que Dios los bendiga y todos aquellos que escuchan esos videos, ese video que nos ayuden, que nos manda su aportación como sea, y para nosotros es bienvenido. Que Dios os bendiga. Hasta luego. Les saludo con mucho gusto en este día en que tengo la oportunidad de platicar con ustedes acerca de canaglifosina, un ISGLT2 que ha mostrado un claro beneficio en la disminución de la progresión del daño renal en el paciente que vive con diabetes. Agradezco mucho al Colegio Mexicano de Medicina Interna y a los laboratorios Silanes por esta invitación. Quiero presentarles mis conflictos de interés en la siguiente diapositiva, tal como lo dice la leyenda. Esta charla está patrocinada por Laboratorios Silanes. No obstante, ellos no participaron en el contenido, el cual tiene fines exclusivamente académicos. Vamos a empezar esta charla dejando claro por qué es importante hablar de la progresión del daño renal en el paciente que vive con diabetes. Las estadísticas nos muestran que desde hace muchos años nuestro país ocupa el primer lugar en la prevalencia de diabetes. Este dato fue publicado en el año 2017 y la idea que ven expresada ustedes en esta parte de la diapositiva de que la diabetes es una enfermedad de los países con altos ingresos realmente ha ido cambiando.
ya que de acuerdo con esta tabla que observan ustedes en su lado derecho, los países de medianos y bajos ingresos, como los que están representados aquí, han ido incrementando su prevalencia. Cuando analizamos o vemos las consecuencias de la enfermedad en el mundo, que corresponde a este cuadro de rojo en la parte superior de la diapositiva, y lo comparamos con las consecuencias en América Latina, en lo que se refiere a los años de vida con discapacidad y a los años de vida con ausencia de salud, observamos que la población latinoamericana tiene mayores consecuencias por la diabetes y que la proyección sobre los efectos de la enfermedad renal crónica realmente es alarmante. Se prevé una mortalidad del 9.8% y una tasa de crecimiento anual del 4.85%. Esto realmente debería llamar la atención. Y estos datos son datos que se suman al grave problema que ya tenemos actualmente en el país y que de acuerdo con estos datos epidemiológicos, México ya tiene el primer lugar en mortalidad relacionada a la enfermedad renal crónica. Si usted lee el informe completo, se dará cuenta que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, pero la segunda causa de muerte es la falta de recursos para sustituir la función renal de forma eficiente en esta población que alcanza los estadios avanzados de la enfermedad renal. Esta última razón se sale por completo del control médico, ya que solamente puede corregirse invirtiendo recursos económicos, pero la enfermedad cardiovascular sí es de nuestra competencia. En esta diapositiva podemos ver uno de los tantos ejemplos que nos muestran que hay suficiente evidencia para indicarnos que el riesgo de morir por una causa cardiovascular se incrementa hasta 6 veces si la persona tiene diabetes más enfermedad renal. Esto comparado con quien solamente tiene diabetes, solamente tiene enfermedad renal o de plano no tiene ninguna de las dos. El riesgo de morir por cualquier causa se incrementa hasta 4 veces en estos mismos escenarios, particularmente en la etapa 3 cádigo, en donde la tasa estimada de filtración glomerular se encuentra por debajo de los 60 mililitros sobre minuto. Ahora, si bien es cierto que es más probable que un paciente se muera en las etapas 3 y 4 de cádigo a que llegue a recibir terapia sustitutiva, es muy importante reconocer que los avances terapéuticos nos han hecho pensar si estas verdades, entre comillas, deberían seguirse presentando tal y como se muestran en esta diapositiva. Esta lámina nos muestra lo que estamos acostumbrados a ver en un paciente sin ninguna intervención capaz de modificar el curso natural de la enfermedad renal crónica. En muy pocas palabras, lo que esta lámina de semáforo nos dice es que a menor tasa y mayor albuminuria, la probabilidad de morir por una causa cardiovascular realmente se triplica. Sin ninguna duda, sabemos que la tendencia actual es a sistematizar integralmente nuestro actuar médico, debido a que entendemos que los principales objetivos de las intervenciones farmacológicas deben reducir las complicaciones de la diabetes tipo 2 y darle la oportunidad al paciente de vivir con calidad, haciéndole partícipe siempre de su cuidado. Pero bueno, ¿qué herramientas tenemos nosotros para sistematizar esta acción médica? Tal como lo dice la leyenda de esta diapositiva, tenemos una herramienta hecha en México por mexicanos y tenemos muchísimas herramientas extranjeras.
En mayo del presente año, el Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial México presentó a Macarena en el segundo encuentro internacional y el sexto foro nacional en la Ciudad de México. Asimismo, también hace un par de semanas se publicó su primer artículo sobre este acrónimo tan llamativo, que inclusive tiene una canción bastante conocida por todos. Macarena es un intento de recordarle a todos los médicos que atienden enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial a no olvidar que el paciente hipertenso tiene alteraciones sistémicas que requieren de atención. Seguramente usted se preguntará, ¿cuál es la pertinencia de presentarle un acrónimo del paciente hipertenso en un foro tan importante para la diabetes? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En México, la ENSANUD 2022 encontró que en pacientes ya diagnosticados con diabetes tipo 2, alrededor del 66% también tienen hipertensión arterial. Aunque no se dispone de un porcentaje exacto y directo de los pacientes hipertensos que tienen diabetes tipo 2, el estudio RITA, publicado también por Greta en 2024, mostró que 4 de cada 10 pacientes que viven con hipertensión tenían diabetes. Esto es el 39% de la población. Así que existe una elevada coexistencia de ambas enfermedades y esa es la razón por la cual me pareció muy pertinente presentarles a Macarena. Por su parte, la AJA revivió el concepto del síndrome cardiorrenometabólico en el año 2023 en un intento similar al de Greta, ayudarle al médico de cualquier nivel de atención a ver al paciente de una forma integral. Independientemente de la forma que usted elija para sistematizar la atención del paciente, lo importante es que no olvide que el paciente con diabetes padece una enfermedad que comparte mecanismos fisiopatológicos y por eso tiene alteraciones metabólicas, cardiovasculares y renales que definitivamente ensombrecen su pronóstico. Ahora, ¿cuáles son las acciones terapéuticas que pueden interferir con estos mecanismos fisiopatológicos y que nos ayudan a disminuir las complicaciones sistémicas de la diabetes tipo 2? Una de las acciones terapéuticas descansa precisamente en el riñón y tiene que ver con los transportadores de sodio y glucosa localizados en el túbulo contorneado proximal de la nefrona. Estos cotransportadores tienen 6 isoformas y su estructura es realmente compleja. Existe la codificación de una cantidad importante de genes. Los más representativos son los anotados aquí y estos cotransportadores tipo 2 están en los segmentos 1 y 2 y los del tipo 1 están en el segmento 3. Aprovechan el gradiente electroquímico del sodio para poder arrastrar activamente a la glucosa desde el filtrado glomerular hacia el interior de la célula tubular renal. El sodio entra a favor del gradiente generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral y la glucosa entra junto con el sodio. Posteriormente, la glucosa pasa al intersticio y de ahí a la sangre, en donde entran en juego los cotransportadores GLUT. Cuando se rebasa el umbral que puede reabsorberse hacia el interior de la célula tubular, como en la diabetes tipo 2, los cotransportadores tipo 2 se sobreexpresan, ya que intentan recuperar más glucosa del filtrado glomerular. Esta sobreexpresión realmente es muy eficiente, ya que logran incorporar nuevamente a la célula tubular una buena cantidad de glucosa y a través de este mecanismo perpetúan la hiperglicemia. Pero cuidado, no solamente hacen eso.
El sodio hace exactamente lo mismo, se reabsorbe y estimula a la mácula densa, incrementando la presión intraglomerular. Justamente este es el inicio del daño glomerular. Cuando nosotros logramos inhibir esta sobreexpresión del cotransportador tipo 2, se interrumpe por completo este ciclo entre la glucosa y el sodio. Y lo que sucede es que la inhibición hace que todo vuelva a ser justamente como sucedió antes. Ahora, clínicamente lo que uno observa es un estado de hiperfiltración que está básicamente relacionada con la vasodilatación de la arteriola aferente, tal como lo podemos observar en la imagen B. Cuando tú inhibes el transportador, que es nuestra imagen C, la normalización del filtrado glomerular básicamente está relacionada con un tono vascular adecuado y justamente así es como se inicia la nefroprotección. Pero este mecanismo que explicamos no solamente beneficia al riñón, el corazón y todo el sistema circulatorio mejoran desde varios puntos de vista. Una natriuresis adecuada reduce la poscarga, el trabajo del ventrículo izquierdo y mejora el funcionamiento energético y de todos los metabolitos miocárdicos para volver a lograr que el sistema cardiovascular se mantenga en homeostasis. Este mecanismo que acabamos de explicar explica también esta forma sencilla, resumida en esta diapositiva, sobre la visión actual del paciente con diabetes. Ya no es suficiente tener una visión glucocéntrica, es indispensable tratar todas las comorbilidades relacionadas con la enfermedad y con ello me estoy refiriendo a que hay que cuidarles prácticamente de la punta del cabello hasta la punta del pie. Ahora, los ISGLT2 han sido lo mejor que nos ha pasado desde los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de ninguna forma son serendipias, sino todo lo contrario. Durante muchísimo tiempo tuvimos que vivir con el hecho de que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona no podía eliminar por completo el riesgo de progresión hacia la enfermedad renal terminal. Esto lo podemos ver en estas dos gráficas. Independientemente del estudio e independientemente del inhibidor del sistema renina-angiotensina que utilicemos, siempre había un riesgo residual. Y este riesgo residual es tan importante como el riesgo inicial. Los estudios iniciales con los ISGLT2 en realidad no tenían en mente un objetivo renal, sino tenían un objetivo cardiovascular. Tanto el EMPA-REG como el CANVAS o el DECLARE-TIMI 58 querían explorar el beneficio cardiovascular de esta familia de fármacos. No obstante, de una manera secundaria, se observó una franca disminución en la probabilidad de presentar un desenlace renal compuesto, esto es, duplicar la creatinina sérica o bien llegar a la insuficiencia renal crónica cuando el paciente recibía esta familia de fármacos. Asimismo, el uso de un ISGLT2, en este caso canaglifosina, redujo significativamente el cociente albúmina-creatinina, que es esta línea de color negro, independientemente de la magnitud con la que el paciente inició el tratamiento. También estos fármacos mostraron de manera inicial un efecto benéfico sobre la presión arterial sistólica, que sabemos que es el determinante más importante para presentar desenlaces cardiovasculares. Se observó también que había una reducción nada despreciable del peso corporal de los pacientes, lo cual actualmente es una maniobra terapéutica muy importante.
Y después de 6 años de seguimiento, la filtración glomerular, que inicialmente parecía disminuida, mejoró progresivamente. Esto realmente alentó a los clínicos a modificar esta expectativa de poder controlar la caída programada del descenso de la tasa de filtración glomerular si se comparaba con el placebo. Bueno, de esta forma se diseñó el estudio Credence, en donde los desenlaces primarios fueron ahora los renales y el análisis de los desenlaces cardiovasculares pasaron a segundo térmico. Credence no fue cualquier estudio. Hubo 4.401 participantes de todo el mundo y bueno, aunque México no tuvo una población muy representativa, estuvimos presentes en este estudio con 303 pacientes. Se eligieron fundamentalmente pacientes con una tasa estimada de filtración glomerular no menor de 30 mililitros sobre minuto, es decir, más de 30 mililitros sobre minuto. Y bueno, la distribución de los pacientes conforme a la tasa es la que usted puede observar en esta gráfica de PI. El 29.8% tenía entre 30 y 45 mililitros sobre minuto. Estos pacientes fueron el 29.1% entre 45 y 60 y una proporción del 41.1% tenían una tasa arriba de 60. Ahora, comparado con otros estudios, Credence incluyó a la población con un menor filtrado glomerular, ya que el promedio de este filtrado fue de 56 mililitros sobre minuto. En esta tabla de colores, que es la tabla que utiliza Cádigo para hablar sobre la albuminuria y la etapa de la enfermedad renal, podemos observar que la mayoría de los pacientes en el Declare-TIMI 58, en el EMPA-REG Outcome y en el programa Canvas, inclusive estaban en esta zona de muy bajo riesgo. Pero si observas en dónde está Credence, puedes ver que se hizo en pacientes con un riesgo de progresión hacia la insuficiencia renal bastante elevado. Esto es algo muy significativo, ya que en nuestra práctica clínica es muy difícil atender a esta población porque tienen complicaciones sistémicas importantes y representa para nosotros un reto en la atención médica. Por lo tanto, los resultados de Credence en realidad se aplican mucho a nuestra práctica profesional. A lo largo de los 42 meses del seguimiento, la disminución de la probabilidad de duplicar la creatinina sérica, llegar a la insuficiencia renal o morir por cualquier causa, incluyendo la cardiovascular, disminuyó en un 30%. Y esta situación fue algo que realmente modificó la forma en que pensamos. Si nosotros exploramos este mismo desenlace en población que no había tenido ningún evento cardiovascular o en población que ya había tenido algún evento cardiovascular antes de ser enrolado en el estudio, la disminución del riesgo fue bastante similar, 31% contra 30% entre prevención primaria y prevención secundaria. Ahora, la probabilidad de llegar a la insuficiencia renal crónica y requerir de algún tipo de terapia sustitutiva se disminuyó en un 32% en los pacientes que recibieron canaglifosina, lo cual realmente en aquel momento fue extraordinario. Credence también demostró que el beneficio en la reducción del riesgo renal, es decir, en la probabilidad de llegar a la insuficiencia renal, fue independiente de la tasa de filtración glomerular con la que los pacientes iniciaron el tratamiento, así como de la magnitud de la albuminuria. Si se fijan, prácticamente todos los desenlaces están a favor de canaglifosina y únicamente los pacientes con una mejor tasa estimada pueden cruzar la línea. Pero bueno, la diferencia fue estadísticamente significativa.
Credence también nos mostró que esta reducción del riesgo no discrimina entre ninguna variable demográfica, índice de masa corporal, control metabólico o control hipertensivo. Observe cómo todas las razones de riesgo están a favor de canaglifosina. Un punto muy crítico durante el seguimiento de los pacientes fue esta disminución de la tasa estimada de filtración glomerular. Este descenso realmente preocupó en la mayoría de los clínicos. Fue un descenso que no superó el 30% comparado con el basal. Como todos ustedes saben, este descenso agudo se compensó con el tiempo, de tal forma que los pacientes con canaglifosina tuvieron un descenso estimado de menos del 1,85 mililitros sobre minuto por año, y los que recibieron placebo disminuyeron 4,59 mililitros por minuto por año. La diferencia fue realmente notable. Y bueno, si hacemos matemáticas con la probabilidad de llegar a una tasa estimada de filtración glomerular menor a 10 mililitros sobre minuto, que en términos médicos significa requerir terapia sustitutiva de la función renal, los pacientes con Credence, con una edad promedio de 63 años y una tasa de filtración glomerular estimada de 56 mililitros sobre minuto, tuvieron una diferencia muy importante comparado con el placebo. En esta lámina podemos ver que la probabilidad de que un paciente que tomó placebo la probabilidad de que un paciente que tomó placebo llegue a una tasa menor de 10 mililitros sobre minuto es a los 73 años de edad, mientras que el paciente que tomó canaglifosina llegará a esta misma tasa hasta los 88 años de edad. La diferencia, vuelvo a repetir, es muy importante desde el punto de vista clínico, ya que por primera vez en mucho tiempo pudimos hacer algo con el riesgo residual del cual hablamos anteriormente. Muy bien. Esto también es interesante porque a finales del año 2022, los autores de Credence publicaron un análisis sobre aquellos pacientes que durante el seguimiento disminuyeron la tasa estimada de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros sobre minuto. Este análisis es único y tiene una importante repercusión clínica, ya que habitualmente no tenemos estudios en pacientes con una filtración glomerular gravemente disminuida. El objetivo de este subanálisis fue hacer exactamente la misma evaluación original, solamente que aquí se enfatizó de manera muy importante la seguridad. Como pueden observar, fueron solo 174 pacientes que durante el seguimiento en este estudio pudieron ser incluidos aquí, y nuevamente podemos observar que hubo la misma disminución, no mayor del 30%, de la disminución de la tasa de filtración glomerular a la semana 3, que posteriormente se normalizó e inclusive aumentó. El análisis informó un 43% de reducción de la velocidad con la que declinó la filtración glomerular desde la semana 3 y hasta las 182 semanas de seguimiento, por lo que la comparación contra el placebo fue realmente significativa. Las conclusiones del estudio puede leerlas usted en la pantalla, y vuelvo a insistir en que es una información relevante para tomar una decisión en el consultorio de continuar o suspender un tratamiento cuando el paciente disminuye la filtración glomerular. Este análisis realmente es importante porque de alguna manera se necesita la experiencia de los grandes ensayos clínicos para poder nosotros decidir qué hacer con algún fármaco. Finalmente, otro dato importante de los estudios con canaglifosina es que el programa Canvas y el estudio Credence
han publicado los datos en la población hispana. Nosotros realmente entre los dos estudios juntamos una población de 3.029 pacientes cuyas características basales pueden ustedes observar en esta diapositiva, más o menos el mismo promedio de edad media entre ambas poblaciones. Y bueno, los beneficios fueron totalmente consistentes. Así que desde el punto de vista clínico, no hay ninguna razón para pensar que tenemos alguna diferencia étnica que pueda limitar el uso de canaglifosina. En conclusión, los resúmenes de estos dos estudios nos han dicho que tanto en Canvas como en Credence, las tasas del desenlace compuesto en MACE incrementaron progresivamente con una menor tasa, pero el tratamiento con canaglifosina redujo significativamente el riesgo de este desenlace compuesto en todas las poblaciones y esto incluye a la cohorte de hispanos, con efectos realmente consistentes independientemente de la tasa estimada de filtración glomerular. En base a esto, muchos de los clínicos hemos adquirido la seguridad para poder prescribir este fármaco y tratar de prevenir los desenlaces cardiovasculares independientemente de la función renal del paciente. En conclusión, puedo decirte que nuestro país tiene una carga muy severa con la enfermedad renal crónica que realmente requiere de acciones urgentes. Todos y cada uno de los médicos que atendemos enfermedades crónicas no transmisibles deberíamos de buscar intencionadamente a la enfermedad renal en todas las poblaciones de riesgo. Pero recuerda, esto solamente es factible si tú y yo sistematizamos la atención. Greta nos ha propuesto Macarena, la AJA nos propuso el síndrome cardiorreno-metabólico. Seguramente la ADA tiene también la forma de hacerlo con las calculadoras de riesgo, pero en fin, independientemente del método que tú uses, lo importante es realizarlo. Tenemos que buscar intencionadamente la enfermedad renal y tenemos que buscar intencionadamente todos aquellos factores de riesgo que podamos modificar. La inhibición selectiva del cotransportador de sodio-glucosa en el túbulo contorneado proximal tiene una evidencia 1A, particularmente en el paciente con diabetes. Esta evidencia también se está generando en el paciente con enfermedad renal no relacionada a la diabetes y los resultados siguen siendo igual de consistentes. Pero recuerda, esto nunca será monoterapia. Siempre tendrá que combinarse con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona o con cualquier otro fármaco que el paciente requiera. No olvides, por favor, que el control de la presión arterial, el control de la dislipidemia, favorecer que el paciente pierda peso, son pilares muy importantes en la atención de estos enfermos. No puedes olvidar también a los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide que también han llegado a tener una evidencia 1A en el contexto de la enfermedad renal crónica. Particularmente el estudio Credence cuenta con un subanálisis en poblaciones especiales como la enfermedad renal avanzada, la población hispana y en aquellas poblaciones en donde no puedes mantener de ninguna forma a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto realmente es un beneficio que se suma a los demás. Y en todos los casos mencionados, los beneficios del uso de canaglifosina siempre han sido consistentes. Pues con esto doy por terminada mi intervención y permanezco muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Le agradecemos mucho a la doctora Silvia Palomo Piñón por su exposición. Y bueno,
e iniciamos con todos los saludos que siempre tenemos de todas las gentes que nos ven a lo largo de la República y en algunos lugares fuera de nuestro país. Agradecemos mucho a Guatemala, agradecemos mucho a El Salvador, que nos están haciendo el favor de estar acompañándonos. Y dentro de las preguntas que tenemos el día de hoy con nuestros asistentes el día de hoy, nos preguntan, dentro de su plática, qué es lo que consideraría más importante como eh, recomendación global dentro de su exposición? Hola, muy buenas noches, doctora Jardines, y muy buenas noches a todos los que están con nosotros hoy. Agradezco mucho al Colegio de Medicina Interna de México la oportunidad que me da de platicar con ustedes. Y por supuesto, doctora Jardines, creo que lo más importante que tengo que decirle al auditorio en esta noche es la detección temprana es la clave del éxito. Creo que durante mucho tiempo hemos sabido que hay muchas maniobras terapéuticas, pero si las intervenciones terapéuticas las hacemos tarde, la efectividad siempre será menor. Entonces, en el paciente con diabetes es muy importante hacer las intervenciones tempranas y esto incluye a la enfermedad renal crónica. Pero bueno, dentro de la charla no tuvimos la oportunidad de platicar un aspecto clínico muy importante, que es estos fenotipos no clásicos de enfermedad renal diabética. Seguro que ustedes como internistas los conocen muy bien, pero quiero traerlos a colación porque alguien me preguntó qué es lo más importante. Lo más importante es hacer detección temprana, pero no olvidar a estos fenotipos no clásicos de enfermedad renal diabética. A esos fenotipos también hay que buscarlos y también hay que darles el tratamiento de manera muy temprana. Ok. No, otra pregunta que nos hacen por aquí dice, ¿se pueden prescribir los medicamentos con metformina u otros hipoglucemiantes? Claro que sí, doctora Jardines. Algo que tienen los ISGLT2 es que su estructura bioquímica no contraindica su combinación con otros fármacos, excepto con los GLP-1. Son fármacos en donde sí debemos de tener muchísimo cuidado, pero en términos generales sí se pueden combinar prácticamente con la mayoría de los antidiabéticos, incluyendo la insulina. Ok. También el doctor Luis Calderón nos pregunta, ¿la glifosina puede aumentar el riesgo de infecciones genitales por hongos tanto en hombres como en mujeres? Claro que sí, es uno de los efectos esperados debido pues a que la glucosuria favorece el desarrollo de estos microorganismos. Ese es un efecto indeseable que tenemos de canaglifosina, pero que se puede prevenir perfectamente bien si nosotros educamos al enfermo con relación a su aseo genital. Es muy, muy importante enseñarle cómo debe asearse para poder disminuir la incidencia de estas infecciones. Hablando de este mismo tema, el doctor Ega Pataleón, que también es un aférrimo, asiduo espectador a nuestras sesiones, nos comenta, lo referido hace varios años sobre el aumento de amputaciones de miembros inferiores en pacientes recibiendo canaglifosina, se desvirtuó posteriormente? Bueno, esta es una pregunta que se hace recurrentemente
Y lo que le puedo comentar es que evidentemente en el estudio Credence sí se reportó una mayor incidencia de enfermedad arterial periférica y obviamente de amputación de las extremidades inferiores. Este dato no se encontró en este dato se encontró en el Canvas, pero no se encontró en el Credence. ¿Cuál fue la razón que dieron los autores del estudio Canvas para poder observar este desenlace indeseable? Bueno, los pacientes realmente tenían una enfermedad cardiovascular establecida desde el punto de vista clínico mucho más severa que los pacientes que se estudiaron en el estudio de Credence. Este factor realmente sí es un factor importante porque independientemente del uso de canaglifosina en el estudio Canvas, los pacientes de todas maneras hubieran requerido amputación. Es decir, no es un efecto directo del fármaco, sino es un efecto que se observó por la avanzada enfermedad aterosclerótica que tenían los pacientes. Este dato sí es muy importante recalcarlo y realmente sí le agradezco mucho al doctor la pregunta, porque a veces como clínicos leemos estos efectos y sí nos da miedito poderlos utilizar. Entonces, creo yo que es muy importante esta pregunta que se acaba de hacer. Y sobre el mismo tema, por aquí también nos pregunta el doctor Jesús Cruz Cruz. Y comparando canaglifosina, empaglifosina y dapaglifosina, ¿usted cuál considera que es la mejor? Que no, creo que esto nos va a dar mucho que hablar, pero bueno, esperamos su expertise. Bueno, yo creo que los tres fármacos pertenecen a una misma familia y el efecto de familia es lo que observamos. En diferentes partes del país, del mundo y dependiendo del sector público al que uno pertenezca, realmente tiene más facilidad de prescribir el uno, el otro o el otro. La única ventaja muy importante que yo le veo a canaglifosina es la generación de evidencia científica en este subgrupo poblacional que mencionamos en la charla, el paciente con una enfermedad renal avanzada, es decir, que tiene una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros sobre minuto. Ninguno de los dos fármacos que pertenecen a la familia de los ISGLT2 ha reportado estos datos de manera tan pronta. Claro, ya tenemos algunas evidencias importantes en este sentido, pero canaglifosina tiene ya los datos a la vista de todos, los documentos al alcance y uno puede hacer sus consideraciones propias utilizando siempre su juicio clínico. Entonces, en realidad es muy, muy importante tener en cuenta la información. La familia es una familia que tiene ventajas similares. Todas son medicamentos que se pueden tomar una sola vez al día. La tolerancia y los efectos indeseables, pues realmente son los mismos. Entonces, no existe inferioridad entre ninguno de ellos. Pero vuelvo a repetirle, doctora Jardines, yo solo le veo a canaglifosina el beneficio de la evidencia en subpoblaciones especiales que al menos para mi práctica clínica sí tienen una importancia singular. Gracias, doctora. También nos pregunta el doctor Rodolfo Cano. Bueno, lo primero que hace con nosotros es felicitarla, que ha sido una excelente presentación, y nos pregunta que eh, ¿cuál es su opinión sobre agregar a un inhibidor de contrasportador de sodio glucosa SGLT2, un inhibidor de DPP4? Ok, bueno, en realidad este tipo de combinación, el ISGLT2 con un inhibidor de los IDPP4 como sitagliptina o linagliptina,
Me parece que es una buena combinación. Tienen un efecto completamente complementario y el riesgo de hipoglucemia realmente se reduce. Entonces, no veo por qué no podríamos utilizarlo en estos casos. Y quiero corregir el comentario previo. Simplemente, ¿se acuerda que me preguntó al principio que si podíamos utilizar los ISGLT2 con cualquier otro hipoglucemiante? ¿Sí Ujú. fue hipoglucemiante o habló Sí. de otra cosa? No, no, de eso. Ah, ya, y yo comenté que había que tener cierto cuidado con los análogos de GLP-1. Ujú. Bueno, creo que la confundida aquí fui yo. Pensé que estábamos, o sea, di una información incorrecta porque también con los análogos de GLP-1 la combinación es muy buena, se favorece muchísimo la pérdida de peso y obviamente existe muchísima protección cardiovascular. Entonces, creo que es muy pertinente hacer esta corrección. Pensé que me había usted hablado de las sulfonilureas, en donde sí deberíamos de tener vigilancia, precaución por el riesgo importante de hipoglucemia. Lo mismo pasa con las insulinas y bueno, en particular con los diuréticos, también puede haber deshidratación, hipotensión en pacientes ancianos o pacientes que tengan enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, qué bueno que pude hacer esta corrección, doctora Jardines. Ay, muchas gracias, doctora. Y su segunda pregunta del doctor Rodolfo Cano también es, ¿cuál es su opinión ahora sobre el uso del tirzepatide para diabetes y obesidad con algún efecto en la protección renal? Bueno, fíjese que sí tenemos ya alguna experiencia con tirzepatide. En la enfermedad renal crónica es muy importante hacerle notar, doctora, que aunque el tirzepatide es un agonista dual de los receptores GLP-1, realmente sí ha mostrado muchos beneficios en personas con diabetes tipo 2 y pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, como por ejemplo el paciente con enfermedad renal. El día de hoy, doctora, no tenemos una aprobación específica para utilizar el tirzepatide como nefroprotector porque todavía no tenemos el resto de los estudios importantes. Sí tenemos algunos estudios como el estudio SURPASS 4, en donde sí observamos que se disminuye muchísimo la magnitud de la albuminuria y la tasa estimada de filtración glomerular, pues parece ser que se estabiliza mejor si lo comparamos con el uso de insulina, ¿no? Pero de cualquier forma, no tenemos hoy por hoy una indicación absoluta como nefroprotector. Al igual que en el paciente sin enfermedad renal crónica, nosotros vemos el beneficio de estos agonistas duales en el control del peso del paciente, en la reducción de la presión arterial y obviamente en el control de la hemoglobina glicada. Obviamente, pues sabemos que todavía necesitamos más evidencia y que la seguridad del uso de estos fármacos está realmente autorizada cuando nosotros tenemos una tasa por arriba de 30 mililitros sobre minuto. En los pacientes que tienen menos de 30 mililitros por minuto, pues no tenemos muchos datos. Sí se están haciendo estudios y bueno, los múltiples beneficios que tiene la tirzepatida en este nuevo contexto sistémico de la enfermedad cardiorrenometabólica, neurológica y hepática, pues nos parece que es una verdadera promesa para el tratamiento integral del paciente diabético con enfermedad renal. Pero todavía nos falta evidencia. Tendremos que esperar un poco más, doctor Un Rodolfo. poquito nada más, doctor. Sí, es que como está tan de moda y ha entrado tan fuerte en el país, creo que es algo que nos, a todos nos apasiona esta situación. Sí, no, definitivamente, qué bueno que han permeado estos
estas nuevas familias de fármacos en nuestro México. Y bueno, como clínicos tenemos que aprender a usarlas y a tener pues un contexto muy específico de cómo usarlas. Así es, doctora. También nos pregunta el doctor José Israel León, ¿cuál es la indicación de combinar estos fármacos con medicamentos con función diurética? Al tener un efecto diurético, ¿puede haber eventos adversos al combinarlos con tiazidas o diuréticos de asa? Ya, esa es una excelente pregunta porque ciertamente estas familias de fármacos favorecen la natriuresis, pero bueno, tenemos que recordar que el efecto diurético de los medicamentos que utilizamos para el control de la presión arterial, como los diuréticos tiacídicos o las tiazidas light, o inclusive los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, pues tienen un efecto diurético extremadamente modesto, de tal forma que sería inusual que un paciente en con el mecanismo de la sed intacto pudiera tener algún desenlace desfavorable. No obstante, la observación es extraordinariamente pertinente en el adulto mayor y en los niños, en donde se ha empezado a utilizar el ISGLT2 como parte del tratamiento de la enfermedad renal diabética y no diabética. Entonces, sí es una observación pertinente. Uno siempre tiene que dar por hecho que este mecanismo modesto existe y que si hay algún factor que coadyuve a la deshidratación, a la hipovolemia y al trastorno hidroelectrolítico, uno debería de usarlos con mucha cautela. Gracias, doctora Palomo. La manda a felicitar a la doctora Irma Archundia, dice que siempre es un gusto escucharla y comenta si hay bioquímicamente una explicación para esa diferencia entre canaglifosina y los otros ISLGLT2 y hay alguna afinidad hacia otros receptores o es de mayor afinidad hacia los mismos SLGT2. O sea, ¿quiere saber la doctora si hay alguna diferencia en Diferencia, la estructura farmacológica de los medicamentos? es correcto. Ah, bueno, ok. En realidad, doctora, son diferencias muy sutiles en cuanto a su afinidad, a su farmacocinética, a su metabolismo y a su excreción, pero estas pequeñas diferencias posiblemente pudieran influir en su perfil, pues en su perfil clínico, ¿no? En realidad, canaglifosina es una de las moléculas que tiene la más baja selectividad comparada con DAPA, con EMPA e inclusive con ertuglifosina, que no tenemos nosotros, pero la selectividad que tienen sobre el SGLT1 intestinal es mucho mejor que todos los demás. Entonces, esta selectividad es interesante porque canaglifosina se caracteriza por tener una mejor selectividad comparada con DAPA y con EMPA, que por cierto, EMPA tiene una selectividad muy baja. Con relación al metabolismo, pues bueno, no tienen diferencias metabólicas. Todos utilizan la vía renal para metabolizarse y canaglifosina tiene la particularidad de que se elimina también de manera fecal. Esto es algo diferente que solamente comparte con empaglifosina, pero es una característica que al menos no tiene dapaglifosina. Y bueno, sabemos que estas familias de fármacos, pues sí, pueden tener alguna interacción con el citocromo P450 y bueno, se ha reportado que posiblemente canaglifosina lo tenga de manera muy leve. Sin embargo, los otros fármacos sí está corroborada la interacción, aunque es una interacción mínima. Ahora, ¿qué tan rápido actúa la molécula?
Bueno, canaglifosina actúa de manera muy, muy rápida. En una hora ya tienes un efecto. Sin embargo, perdón, en menos de una hora ya tienes el efecto. Sin embargo, DAPA y EMPA tardan un poquito más de una hora para lograr este efecto. Entonces, creo que estas diferencias bioquímicas sí son importantes desde el punto de vista clínico, aunque en realidad son diferencias mínimas, son muy comparables en la duración los fármacos. Esto hace que los podamos tomar una sola vez al día. Y bueno, es muy importante este efecto de canaglifosina con el citocromo P450 porque los pacientes que tienen polifarmacia pudieran tener alguna dificultad con el uso de estos fármacos, ¿no? Canaglifosina, tal como lo mencionamos, pues es el único que no la tiene de manera comprobada. Entonces, bueno, esta podría ser alguna diferencia importante entre las tres o los tres tipos de ISGLT2 que tenemos actualmente en el mercado. Ay, muchísimas gracias por su respuesta. Y bueno, hablando de estas cosas nuevas que nos están bombardeando, bueno, ya no es tan nuevo, pero es interesante esta pregunta del doctor Julio César Lara, que también le dice que es una excelente ponencia, que muchas gracias. Y nos habla de la asociación con fenirrenona. ¿Puede mejorar la disminución de progresión de la enfermedad renal? ¿Cuál sería su opinión? Ok, aunque van a tener una plática muy bonita la próxima semana, creo, o su siguiente plática será exclusivamente sobre finerenona, No, no. este antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide. Bueno, el enfoque sinérgico y nefroprotector que estas dos moléculas tienen en el paciente con diabetes tipo 2 realmente es algo novedoso, algo bueno, porque estos fármacos, estas dos familias de fármacos se caracterizan por tener mecanismos complementarios. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la natriuresis, mejoran la natriuresis, disminuyen la presión intraglomerular, disminuyen la albuminuria. Ambos reducen la inflamación y la fibrosis que se genera en el intersticio renal. Tenemos un mejor control de la presión arterial y algo muy importante, los dos repercuten de manera muy positiva sobre los eventos cardiovasculares. Entonces, el mecanismo a través del cual uno hace las cosas mencionadas y el otro también, pues puede ser que sea un mecanismo basado en la reducción de la inflamación y la fibrosis, la modulación de la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Pero bueno, esta evidencia clínica la tenemos realmente en muchos estudios. Los estudios más representativos son los Fidelio, el Fidelio DKD, el Fígaro DKD. Tenemos también el estudio Canvas, el estudio Credence y bueno, tenemos el EMPA-KidNey y el DAPA-CKD también. Tenemos el Fidelity que fue publicado en el año 2022, que básicamente es el uso concomitante de un ISGLT2 y finerenona. En este estudio Fidelity, nosotros pudimos observar la menor progresión de la enfermedad renal crónica y la menor incidencia de eventos cardiovasculares cuando los pacientes tomaban la combinación comparado cuando los pacientes tomaban uno u otro. Entonces, esto sí tiene un impacto muy importante en la sobrevida renal y en la sobrevida cardiovascular. Tal vez lo único que sí nunca deberíamos dejar de hacer es vigilar la hipercalemia. La hipercalemia, pues, es un evento eh, malo para el paciente, nunca desearíamos que lo tuviera. Esto se favorece mucho si además el paciente toma un IECA o un ARA2. Bueno, el cuidado clínico que debemos tener con los enfermos y ahorita que ya en México existen el ciclosilicato de sodio y de circonio, definitivamente ayuda muchísimo
para mantener al paciente con estos tratamientos. No está de más decirle al doctor que, bueno, el costo es muy alto, pero el costo-beneficio es mucho mejor. Entonces, por favor, anímense a combinarlos. Es una excelente combinación. Claro, y bueno, ya lo tenemos en el sector salud, o sea, la fineridona ya tiene ratito que lo la están promoviendo y bueno, pues hay que usarlo, al menos en el IMSS en el que yo trabajo, pues nos están dando esta opción, entonces es importante, ¿no? Y muy interesante esta pregunta. No, sí, por favor utilícenlos. Son seguros con tasas inclusive mayores a 25 mililitros sobre minuto, que bueno, ya es un estadio 3B, digo 4 ya, digo. Entonces, úsenlos, por favor, de veras, el costo-beneficio vale la pena para el paciente. Claro que sí. Y también algo que a mí me llamó también mucho la atención fue algo que nos mencionó de uso en niños. ¿Desde qué edad se está utilizando, doctora? También nos pregunta la doctora Nela Hernández. Ok, fíjate que yo no soy pediatra, en realidad no lo soy. Este es un campo realmente emergente. Es muy importante saber que aunque ya tenemos algunas aprobaciones regulatorias y hay ensayos clínicos en curso, sobre todo en los niños que desarrollan diabetes tipo 2, esto es algo increíble, que algo antes no pasaba pero ahorita sí lo vemos. En realidad, la dapaglifosina está aprobada más o menos en los niños mayores de 10 años, igual que empaglifosina. No tenemos autorización por la FDA en los Estados Unidos de canaglifosina ni de ertuglifosina, pero al menos DAPA y EMPA ya tienen una autorización exclusivamente en los niños con diabetes tipo 2. Esto sí es importante porque nosotros como médicos de adultos estamos acostumbrados a ver al paciente diabético a etapas más tempranas de su vida, pero los pediatras están teniendo un problema impresionante con los adolescentes obesos, los niños obesos. Inclusive, déjeme comentarle a su auditorio, doctora Jardines, que en el grupo Greta tenemos el Registro Nacional de Hipertensión, que se llama RITA, en cortito. En RITA, este año, ingresamos las variables para buscar a esos niños, más bien adolescentes, a partir de los 10 años, que viven con diabetes y con hipertensión, igual que un adulto. Entonces, estas familias de fármacos, dos de ellos ya tienen autorización. Cana desafortunadamente no la tiene aún, pero ya se están empezando a utilizar en la población pediátrica, porque la población pediátrica de los adolescentes para arriba ya padecen las enfermedades crónicas no transmisibles que normalmente veíamos en los adultos. Y eso es algo muy grave. Realmente triste y de hecho en varias ocasiones nos ha pasado, ¿no? Cuando hemos hablado de hígado graso, pues lo mismo, ¿no? Siempre salen los chiquitos. Esperemos que las estrategias de salud, como también aquí nos comenta algún otro doctor, en primer nivel sería muy importante promoverlas como tal. Y hablando Claro. del primer nivel, nos comentan cómo ellos, obviamente estamos hablando del primer nivel, pudieran tener alguna situación, algún estudio que ellos se pudieran basar para poder hacer las medidas ya de prevención secundarias. Nos comentan esa inquietud en el público de Facebook. Ok. Fíjese, doctora, que el primer nivel de atención es la clave de nuestra vida. En realidad, el primer nivel de atención tiene el enorme privilegio de poder ver al paciente en cualquier edad y en cualquier etapa de su vida. Entonces, tal como les comenté en la plática, lo más importante de todos nosotros
pero particularmente del primer nivel de atención, es nunca olvidar que debe sistematizar su actuar. Y solo mencionamos dos ejemplos en la charla, la aportación de Greta con Macarena y la aportación de la AJA con el síndrome cardiorrenometabólico. Uno como médico del primer nivel de atención debería de aprender a utilizar una herramienta para poder hacer la evaluación integral de los pacientes y no olvidar que si algo se le pasa, el acrónimo de la AJA o el acrónimo de Greta les va a recordar que se le olvidó. Entonces, yo realmente me gustaría mucho invitar al primer nivel de atención a que recuerde estas dos opciones. Si ellos tienen alguna otra opción, la opción que sea, hay que usarla, pero hay que usarla y aprender a sistematizar la atención. Esto, doctora, lejos de ser una receta de cocina, es una brillante oportunidad para que no se me olviden las cosas. Acuérdense que más vale una débil tinta que una brillante memoria. Entonces, de repente uno tiene mucho trabajo, tienes muchas cosas que hacer. Pero si tienes tu acrónimo, Macarena, por ejemplo, tú puedes acordarte del aspecto metabólico, arterial, cardíaco, hepático, renal, neurológico, del hígado graso. Todo eso lo puedes recordar y vas pidiendo los estudios. Eh, Esa es la forma que creo yo es la mejor. Y no crean que es para domis, al contrario, es para gente que entendemos que hay una necesidad clínica urgente de poder adoptar una forma de atender a la población con este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, cuando gusten, doctora, mi correo electrónico está disponible para que los compañeros nos puedan preguntar lo que quieran y si gustan, poder tener el acrónimo de Macarena en sus correos para que lo impriman, lo peguen ahí en la puerta de su consultorio o donde quieran, para que lo vean y ellos puedan participar. Igual, cualquier persona que quiera integrarse a Rita, estamos completamente a sus órdenes. En realidad necesitamos trabajar juntos. Sí, definitivamente todos los niveles de atención son muy importantes. Muchas gracias por esa pregunta. Y vaya, ustedes son los detonantes de primer nivel de atención y los que nos van a dar las herramientas, pues no para que trabajemos menos, sino para mejorar la calidad de vida del paciente, que finalmente es a quien nos debemos. Tenemos que darle las mejores opciones. Y bueno, solamente me resta agradecerle muchísimo, doctora Rita. Ahí siguen llegando las felicitaciones hacia su persona. No quiero omitir a Perú, a Bolivia, a Guatemala, Salvador, Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, que nos están viendo a través de la plataforma por Facebook. Le agradecen infinitamente todas sus consideraciones el día de hoy. Y no me resta más que agradecerle a nombre del Colegio de Medicina Interna que nos haya brindado esta plática. Al contrario, doctora Jardines, la agradecida soy yo. Le mando un abrazo muy fuerte a su público, igual a usted, y permanecemos a Gracias. sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora. Y no me resta más que agradecerle y decirles que no se olviden nuestro Congreso de la Inclusión, la Diversidad y de la Mujer que se va a llevar a cabo en el Hotel Bel Air del 16 al 18 de agosto. Va a ser un evento presencial. Vamos a hablar sobre algunos temas importantes de la comunidad LGTBQ+, y algunos aspectos importantes sin dejar atrás la mujer cisgénero. Recuerden, va a ser el 14 al 16. Las inscripciones es a través de la plataforma del CEMIN y recuerden que no tiene ningún tipo de costo para los que ya tenemos pagados el paquete. Nos vemos por allá. Y muchas gracias y con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.